Me cansé de escuchar, de leer, que los jugadores esto, que los jugadores lo otro, que no juegan, que no mojan la camiseta, que no sirven para nada, que no deberían estar. Claro, es mucho mejor, más fácil, más cómodo, más elegante, tirarse contra el jugador de fútbol, que es culpable de esta situación, y no decir nada del poder del fútbol. No decir nada del dueño del fútbol. No decir nada de Harrison. No hablar del técnico y de su incapacidad. Estamos hablando de un técnico que es un muñequito que manejan los empresarios. Un muñequito, una marioneta, un títere, como me dice Héctor, pero que es manejable. Entonces, cuando tenemos que empezar a analizar un nuevo fracaso de la selección, y le molesta que le diga fracaso, le pido a la producción, por favor, mañana, si me ponen la definición de fracaso, para que estos fracasados vean lo que quiere decir fracaso, porque si ya te dice que no son fracasados, que no es un fracaso, porque todavía hay que esperar a ver qué pasa, y jugamos bien y jugamos mal. El fracaso no quiere decir si jugaste bien o jugaste mal. El fracaso es si llegaste o no llegaste al objetivo. Entonces vamos a poner la definición de fracaso, Berizzo, para que sepa lo que es. Porque vos y tantos otros como Harrison le hablan de fracaso y se te enojan. Claro que mucha gente no le dice que son fracasados, ¿no? Mariscales de la derrota, como digo yo. Cada vez que escucho a alguien que dice mariscal de la derrota, lo agarro en serio porque digo, esta sí que es mía. Esta sí que es mía. Entonces, cuando tenés que empezar a hablar de todas esas cosas, decís de los jugadores esto. ¿Y qué tenemos para decir nosotros? Los que estamos del otro lado, los que tenemos que bancarnos todo esto, los que tenemos que bancar este fracaso, los que tenemos que comernos las convocatorias de la selección de los técnicos de turno. ¿Cuánto tiene que hacer aguantar aquí la gente? La gente que desde que se fue Tata Martino hemos estado sin técnico. El lujo que se ha pegado Paraguay de jugar sin técnico 2 eliminatorias, de no ir a 2 mundiales en forma consecutiva, de hacer estos papelones a nivel de Copa. ¿De qué 2 partidos y medio bien jugados estás hablando, Berizzo? Dejate de joder. Porque vos defendés a los jugadores y todos los demás empiezan a descargar. Desde anoche, desde ayer de tarde estoy escuchando hablar mal de los jugadores, pero nadie dice nada. Nadie dice nada de los empresarios, amigos de Harrison, de los Aldave, de los Appleyard, de los Playmakers. Nadie habla nada de todo eso. Y entonces nadie dice, y alguien habla de la convocatoria de un señor que no estuvo acá, que casi no vio los partidos locales y que con total desparpajo se hace dueño de una nota, de una convocatoria que le hicieron. Entonces, cuando hablamos de los jugadores que no están, que no mojan la camiseta, que no sirven para nada, porque no mojan la camiseta, no tienen alma, no tienen... Y decime una cosa, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Si hay jugadores que no mojan la camiseta, que no sienten la camiseta, que ya sabemos quiénes son, ¿y por qué no los seguimos convocando? ¿Por qué lo seguimos convocando? Porque un técnico que viene de afuera, que no sabe nada del fútbol de acá, que no conoce nada del fútbol de acá y que no estuvo acá tampoco, 2, 3 partidos vio y se mandó la lista después que le hicieron. Si sabemos que hay 2, 3, 4, 5, 6 jugadores que no mojan la camiseta y que no sirven para nada, ¿por qué los convocamos? ¿Hasta cuándo seguiremos esperando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? Entonces, estamos acostumbrados a escuchar mentiras todos los días, porque eso es lo que hace Harrison, eso es lo que hace el director técnico, vende las mentiras que otros compran y difunden. Y entonces hablan. Digo, ¿realmente la selección fueron convocados los que se tenían que convocar? En la selección estaban los que tienen que estar. En esta selección ¿jugaron los que tenían que jugar? ¿O en esta selección se hizo favores? Se pagaron favores por el cargo de técnico. En esta selección, señores, hubo un convocado que fue el volante de San Lorenzo, Valdés, que lo convocaron una vez y después que lo transfirieron a México, ni siquiera ya fue convocado otra vez para estar con la selección nacional. Simplemente se le llevó para poder transferir después. Se le llevó para que fuera jugador de selección. Se le llevó para que tuviera una mejor cotización.
El arquero suplente de Nacional. ¿Por qué el arquero suplente nacional también fue convocado? Cuando no convocaron a Aguilar en el combo de partidos anteriores, y se le convocó al arquero suplente de Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué y hasta cuándo seguiremos esperando y viendo en todas las convocatorias a Celso Ortiz y a Iturbe? ¿Por qué? ¿Por qué Domínguez? ¿Por qué Iturbe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué en esta selección, señor Berizzo, hay un central que juega en Inglaterra en la Premier League y vos ponés de titular un suplente de Boca? ¿Por qué? ¿Será que hay que elevar la cotización de Junior Alonso, verdad? Porque no es titular en Boca, es titular en la selección y el jugador que juega en la Premier League no juega. Balbuena y Gómez están llamados a ser los grandes centrales, que no quiero compararlos con Ayala y Gamarra, pero me parece que estamos en la antesala de dos centrales de película, para que uno esté en el banco y el otro no, y Gómez solo. El caso de Escobar. Escobar es otro que podía haber jugado, pero estoy hablando en este caso porque de repente, viste, decir, jugaba en Cerro Porteño y alguno quiere menospreciar lo que es el fútbol paraguayo. Te estoy hablando de un central que juega en la Premier League. Y acá es suplente de Alonso, que es suplente en Boca. Pero dejate de joder. ¿Cómo puede ser que convoque una selección sin medio campo, una selección sin volante de oficio, una selección que no tiene volante de contención? Acá fue eliminado Piris da Mota. Fue eliminado Piris da Mota porque se dice que no tenía continuidad en su equipo, porque no jugaba en su equipo. ¿Y cómo fue convocado y cómo es titular Junior Alonso, que no juega en Boca? Vamos a dejar de decir mentiras. Vamos a dejar de decir mentiras. Entonces, ¿quiénes son los que están acá convocados? Vea quiénes son. Pero es más fácil tirarse contra todos los jugadores, ¿no? Contra el pobre Tacuara. Tacuara 3 veces mundialista. 3 veces mundialista, se tuvo que aguantar que el brazalete de capitán, estando él dentro de la cancha, lo llevara a Junior Alonso. En el primer partido. Con Qatar, el gran equipo Qatar. Con la peor Argentina de los últimos 20 años. Porque los argentinos siempre siguen siendo superiores, ¿no? Hoy ya dicen que son superiores a Venezuela. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar, a que terminen de mentir. Entonces, está en la selección el que tiene que jugar. ¿Cuál es la explicación, señor Berizzo? ¿Cuál es la explicación de que no estuviera Brian Rivero, que es un lateral izquierdo de oficio que va a jugar la Champions? 3 veces campeón en Suiza en su equipo, va a jugar la Champions, lateral izquierdo de oficio, y no está convocado. Blas Rivero va a jugar la Champions, pero sí tuvimos que verlo a Alzamendia. ¿Por qué no está Carlos González de fútbol mexicano? ¿Por qué no está Tony Sanabria? ¿Por qué carajo de mierda no llevaste a Mendieta y a Camacho? ¿Cuántos goles había entre Camacho y Mendieta para prescindir del gol? ¿Cuándo va a dar la cara de decir a alguien que le apriete y le diga por qué no convocó lo que tenía que convocar? ¿Por qué hizo una convocatoria dirigida que se la hicieron? Y con este técnico, hoy te das cuenta, hoy estamos rezando en japonés. Hoy estamos rezando en japonés, en ecuatoriano estamos rezando, para que por favor clasificar para esto, ¿para qué? Y lo que es peor, con este mamarracho de técnico, ¿vamos a jugar la eliminatoria que viene? Con este mamarracho de técnico, ¿vamos a jugar la eliminatoria que viene? ¿De qué carajo, de qué proceso habla? ¿Quién habla de proceso? Harrison, ¿qué proceso? No ganas una, Harrison. Déjate de joder, no ganas una. Me pone nervioso. El sábado de noche, o de tardecita, se fue nuestro querido compañero Cubito, con el querido compañero Johnny. Se nos fue, estaba enfermo, y se nos fue. Tipo de buena onda, con una sonrisa siempre en la cara cuando uno llegaba. Y en lo particular, siguiendo las locuras de este tipo que salía del set, se iba a caminar por los otros sets que estaban oscuros y él salía a prenderme las luces para que yo no me perdiera en la oscuridad de los otros sets. Hincha de Colombia, ¿verdad? Hincha de Colombia, hincha Olimpia. Un tipo de gran onda, toda una vida dedicada al Sistema Nacional de Televisión.
Te vamos a recordar siempre, Cubito, te vamos a recordar siempre. Te adelantaste al camino nuestro. Te vamos a recordar. Recién te fuiste, te extrañamos porque no vemos tu sonrisa ahí metido en esa puerta ahí, mirando y corriendo cuando hacía falta para dar una mano.